El toro por los cuernos, porque en América Latina nos han enseñado que la bolsa de valores es para los ricos y poderosos. Acceder a los mercados financieros se ha vuelto simple. Nosotros creemos en la democratización de la información. El gran problema de la sobreinformación hace que la especulación ronde por todos lados. Este diálogo entre especialistas es 100% inteligencia y noticias de mercados con 0% de asesoría financiera. Yo soy Roberto Ibarra de Keppen. Yo soy Alberto Cortés de Café Financiero. Y esto es El Toro por los Cuernos. Bienvenidos al Toro por los Cuernos, podcast donde hablamos cada semana de las noticias financieras, de mercados y un poquito de chorcha de aquí para allá. Entonces, aquí estoy con mi buen amigo y co-host, director de inversiones, Alberto Cortés de Café Financiero. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi estimado Robert? Director de Keppen. Pues bien, aquí andamos, vamos a arrancar. Vamos a darle que hay información. Hay ¿Por mucha qué tienes por información. ahí? Pues hay que partir con la noticia que afortunadamente por los tiempos de grabación, pues acaba de salir, entonces podemos dar el dato oficial. Vamos a darle Ya datito. lo veíamos venir, pero formalmente ya anunció el Banco de México que se incrementa a 75 puntos base, la tasa Qué objetivo. sorpresota, ¿eh? Y queda en un nivel de 8.5% anual. Es decir, el costo del dinero se ha venido incrementando a lo largo de este año, por obvias razones, porque la inflación, que también salió su dato esta semana, pues también sigue arriba del 8. Entonces es natural que tengan que subir el costo del dinero para bajar, en teoría, para bajar la circulación del dinero y por ende controlar la inflación, ¿no? Entonces, no sé si haya mucho que decir de esto, era ya muy esperado, ¿no? Sí, ya lo veníamos esperando. El tipo de cambio reaccionó bien fuerte para el peso mexicano, que se apreció un poquito el día de hoy. Está cotizando debajo de los 20. Ya teníamos desde el mes de junio que no habíamos visto bajo de los 20. Volvió a subir, llegó casi a 21 por ahí de mediados de julio, pero nuevamente cotiza debajo de los 20 el día de hoy, 19.95 hasta el spot. Y bueno, ha sido una sorprendente e inesperada fortaleza del peso mexicano. Tal vez podemos verlo hasta... Muy sorprendente, la verdad. Sí, la verdad es que lo hemos venido hablando de otras monedas de otros países como el peso colombiano, no se diga en Argentina, En el Argentina. peso argentino, o en Venezuela, no hablemos de esos casos. Pero aquí en México la estabilidad ha sido impresionante. Por ahí nos hicieron una pregunta directamente a Café Financiero de qué pensábamos sobre el diferencial de tasa Estados Unidos-México, tan amplia, ¿no? Que era pues un boquete bastante amplio, pues porque en algún punto ese diferencial iba a ser ya demasiado alto y también el Banco de México iba a tener un problema de tasa porque está tan alta, ¿no? O sea, un país como México, tasas arriba del 8, ya son Pues tenemos que altas, al pagar. final de cuentas, son, pues, exactamente, se tiene que pagar, ¿no? Entonces, yo respondí de una manera pues muy simple a lo mejor porque dije, bueno, sí, en algún punto el Banco de México tiene que frenar el alza de tasas, ¿no? Pero quería saber tú qué pensabas acerca de esto, qué piensas, cuál es el punto de tope para el Banco de México, cómo ves este diferencial con Estados Unidos. Qué buena pregunta. Corrígeme si estoy equivocado, Albert. Yo tengo entendido que este separación o el spread, que es el término como financiero que se usa, el diferencial, el delta que hay entre la tasa de referencia de un país con el otro, se puede también entender como una vamos a llamarla una teoría que se le llama riesgo país. Y en esa teoría de riesgo país es, oye, a ver, yo soy una institución financiera o una institución en general en cualquier parte del mundo y tengo mi dinerito guardado de mis empleados, de lo que tú quieras, ¿no? Un fondo soberano del petróleo que saco de la tierra de Noruega, lo que sea. Entonces ellos, las decisiones que tienen que tomar de inversión es dónde coloco el dinero de la forma más segura posible, pero a la vez diversificada y pues con diferentes niveles de riesgo. Tradicionalmente la inversión más segura del mundo es el bono del Tesoro de los Estados Unidos y porque sabes que al final del día, como es la moneda de reserva del mundo, pues de que te lo van a pagar, o fuera, vaya, si no lo pagan los gringos, pues Está creo cañón. que está cabrón, ¿no? Entonces, a mí entender ese numerito de la tasa que paga ese Estados Unidos,
La diferencia que hay con otros países es lo que te indica el riesgo país. Si es demasiado elevado, ya se vuelve un dato preocupante para estos inversionistas de decir, oye, pues sí, me van a dar una tasa del 8.50 en comparación del 2.50, pero el riesgo Pero de cobrarlo pudiera es ser mayor. mucho mayor. Exacto, ¿no? Ujú. Como si agarramos el caso de Argentina ahorita, las tasas ahorita en Argentina están altísimas. Entonces, cualquier inversionista con dólares o euros o yenes pudiera decir, ah, pues agarro mi lana, lo pongo ahí, que me da un 60% anual. Buenísimo, ¿no? Pues en teoría, pero ¿y si no te lo pagan? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa Entonces, ahí? yo creo que para responder la pregunta, yo creo que el riesgo país, siempre y cuando se permanezca dentro de un rango histórico, y por histórico vamos a hablar después del efecto tequila, o sea, después del 95 en adelante, a mi entender, recordando que en Estados Unidos la tasa estuvo en cero por prácticamente una década, eh, y en México varió entre 3,5 hasta 7,5, si, más o menos. Yo creo que mientras ese diferencial no rebase ese parámetro, creo que estamos en territorio sano. Ya rebasando ese techo invisible, ahí es donde ya, pues evidentemente para México se vuelve muy oneroso, porque recordemos que ese dinero nos prestan para nosotros después pagar ese dinero más los intereses a esa tasa, ¿no? Eh, Exactamente. entonces, creo que es muy complejo responder sin tener como el contexto de quién es el inversionista, pero diría que mientras esté en ese diferencial de los últimos 25 años, mientras esté en algún punto de ahí, creo que habla de algo sano. Si se pasa de eso, pues ya me preocuparía. Buenísimo, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que fijarnos en los históricos de cómo se ha venido comportando. Ya hemos tenido estas tasas antes, entonces no creo que sea algo a preocuparse. Mucha gente ahorita está pues invirtiendo en CETES, en productos de gobierno que pues obviamente están pagando mejor y eso está provocando que obviamente la inflación también se reduzca, ¿no? Entonces, pues es un buen dato. Yo creo que mientras veamos controlado todo este tema, en Estados Unidos va a ser el tema de inflación de este mes, justamente. Antes de eso, Albert, ¿qué te respondió la persona cuando tú le diste tu respuesta? O sea, ¿a qué llegaron? La realidad es que solo fue la pregunta y ya después no tuve Ok. la respuesta. Ok, o sea, era dato Quería curioso, saber mi digamos. opinión, nada más, quería saber Ok. mi opinión. Pero sí, digo, la realidad es que ya salió el tema de inflación aquí en México, perdón, en Estados Unidos. Tuvimos tasas menor a lo esperado, el mercado reaccionó muy bien. Se esperaba una inflación del 8.7 y salió del 8.5. Uh, Curiosamente, Bombo y platillo. curiosamente en abril eso era el apocalipsis, ¿eh? El 8.5 fue como, no, estamos en el 8.5 y ahora fue como, ah, bueno, Wow. estamos en el 8.5. El mercado reaccionó bien, se fueron hacia arriba los índices de Estados Unidos. Ahora sí también el dato que salió hoy, el PPI, que es el Price Producer Index, el costo de los productores, por así decirlo, cuánto le está costando los productos, también incluso salió negativo. Así que eso Eso confirma significa efectivamente que que el está costo bajando. para los Ujú. productores está bajando, entonces Está la bajando. inflación, ok. Efectivamente, o sea, como confirma ese dato de ayer, lo confirmaron hoy. Nuevamente el mercado se puso contento, se fue para arriba. Terminó devolviendo las ganancias el día de hoy. Hay que ver cómo reacciona porque estamos ya en zonas de resistencia de los índices, es decir, puntos donde ya los precios suelen encontrar ventas. Así que hay que ver si el mercado puede aguantar esos niveles o va a encontrar nuevos puntos de caída. Aquí en México también salió el dato esta semana de inflación con el 8.15 de inflación. Y recordemos, algo bien importante que dijiste ahorita es, una cosa es que la inflación en Estados Unidos haya estado en 9 y ahora está en 8.5. No es que no haya, o sea, no es que eh, ¿cómo decirlo? O sea, sigue habiendo inflación de 8.5. No hay que confundirlo con, lo dijo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, lo dijo en una conferencia y se burlaron de él, de que hubo cero inflación, de que no, brother, o sea, se controlaron No, los no, no. precios, pero sigue habiendo una inflación descontrolada, ¿no? Bueno, para
Para el Estados tamaño de Unidos. economía de Estados Unidos sí es complicado. Antes de seguir en este tema o otro tema, Albert, quiero tu punto de vista porque también hablando con clientes he recibido muchas preguntas de la inflación y todo, observo que todos los comentarios por lo general son malos. Me gustaría tu punto de vista en esta inflación alta, tanto en México como en Estados Unidos. Hay cosas buenas, a mi punto de vista. Me gustaría ¿qué piensas tú? ¿Qué comentario te han dado? O sea, como un ejemplo. Pues simplemente el comentario es, oye, está habiendo mucha inflación, digo, y lo agarran porque, con todo respeto para nuestros clientes, en la mayoría es simplemente como un tema mediático y que lo escucho por todos lados y resulta en una preocupación hacia futuro de, o sea, ¿qué va a pasar? Porque si está subiendo así, pues se va a volver todo impagable, ¿no? Ese es el comentario general y pues hay que tranquilizarlos y decir, no, así no funciona, pero me gustaría tu punto de vista de, oye, ¿y por qué no le damos las cosas buenas? ¿Hay cosas buenas? ¿Detrás de una inflación? Sí, claro. O sea, creo que cosas buenas y rescatables es obviamente el aumento en, por lo menos en la calidad de vida. Pienso yo que si lo sabes manejar, un reflejo de la inflación es el aumento en salarios, ¿no? O sea, obviamente dependiendo de dónde trabajes, ¿no? También, también hay empresas que no siempre aumentan a un ritmo inflacionario los sueldos, pero regularmente una empresa buena tiene un aumento de salarios, ¿no? Creo que es una de las cosas buenas que se pueden tomar de la inflación. Si eres tú por ejemplo, un productor, un consumidor, ok, vamos a llamarlo Costo. así, insumos aumentan, tus costos aumentan, pero al mismo tiempo aumentas tú tus ganancias, ¿no? Y dependiendo cómo sepas manejar ese margen, también puede ser algo bueno. Creo que el punto es, sí, la gente tiene muy estigmatizada la palabra inflación, la tiene muy como, es algo malo, es algo que no, o sea, como, ay, no, inflación, Fin del cuidado, ¿no? mundo. Creo que Ujú. sobre todo aquí en México hemos vivido temas así, y pues se entiende, ¿no? En el pasado lo hemos vivido y se entiende, pero realmente es un fenómeno con el que tenemos que convivir, ¿no? Y siempre hemos convivido con él. La diferencia es que ahora está un poco más alto. El punto es que seamos inteligentes ahora en estas épocas de inflaciones altas y no conlleva ser un genio, ¿eh? Simplemente manejar bien tus finanzas personales, creo yo, manejar bien la deuda, si tienes tarjetas de crédito, algún crédito hipotecario, fijarte que sean a tasas fijas o por lo menos que si es una tarjeta de un crédito muy alto, pues lo hemos hablado, ¿no? Cuidar esa parte. Y pues sí, ver dónde invertir tu dinero. Ahorita lo ideal es estar diversificado, o sea, voltear a ver tanto deuda como inversión en renta variable, no dejar de hacerlo, pero realmente la inflación creo que lo que trae bueno es que nos despierta, ¿no? Nos pone atentos, nos pone alertas y nos hace salir de esa conformidad a lo mejor que en la que caemos, porque nos hace, pues, ok, ponerte trucha con lo que está sucediendo. Creo que eso es algo bueno, Algo bueno. es como un agite, ¿no? Que te da. Yo le complementaría eso que dijiste con tres cosas y estas tres cosas salieron en base a estas conversaciones. La primera son las hipotecas, ahorita lo mencionaste. Si tú sacaste una hipoteca a 20 años, el año pasado en México, lo más probable es que agarraste una tasa, la Buena, verdad, muy muy buena. buena, la verdad. Y por buena, a lo mejor 7% por ahí, ¿no? Recuerda que esa hipoteca que sacaste, ojalá a tasa fija, o sea, Ojalá. ojalá que en la mayoría de los productos así son, pero entiendo que pueden haber otros. Pero si la sacaste tasa fija a esa tasa de 7%, por decir algo, y hoy estás pagando, para los que nos escuchan en otras partes, vamos a cerrarlo en $1,000. $1,000 al mes de tu hipoteca por 20 años. Realmente tú vas a seguir pagando eso en pesos mexicanos, lo vas a seguir pagando y pagando y pagando fijo por 20 años y tu casa que hoy estás pagando esos 20,000 pesos, que es la traducción, tú vas a seguir pagando 20,000 pesos en el año 15, en el año 18 y en el año 20. El beneficio de inflación es que técnicamente para ese entonces es como si estuvieras pagando una cuarta, o sea, una cuarta 15, parte, 10 una mil tercera, pesos, $500. Ajá, y vas a seguir pagando la misma cantidad, pero tu ingreso va a ser mucho mayor. Entonces, es eso es correcto. una parte muy positiva que la gente no se fija. Los que hayan sacado hipotecas, los que tengan hipotecas
con montos, tasas bajas, o por lo menos más bajas que ahorita, buenísimo. Dos, los que compran pólizas de seguro. En México puedes comprar en pesos, en UDIs y en dólares. Los de UDIs no aplica porque sabemos que no es eso, pero si la compraste en pesos, que nunca sería mi recomendación, la ventaja que tienes es que tú estás pagando una póliza, una prima, la estás pagando una cantidad fija y la inflación lo que está haciendo es que lo que estás pagando en teoría es menos. Es el mismo efecto de la hipoteca. Claro que lo que recibes al final también va a ser menos, pero no entramos en ese rollo. Y también préstamos en negocios. O sea, si tú tienes un préstamo importante de tu negocio, un préstamo a un poquito más largo plazo, con tasas todavía el año pasado, o sea, tú te estás beneficiando porque ahorita puedes vender a un precio mayor, aprovecharte la inflación. Entonces, lo que mencionabas de manejar bien ese equilibrio, ese margen, hay muchas oportunidades, ¿eh? Entonces, no hay que verlo como que, inflación es pésimo. No, no, no. Está altita, sí. La tasa de interés del Banco de México está subiendo. Naturalmente va a provocar que caigan los precios. Y si tú eres vivo o viva, pues puedes aprovechar ahí ciertas cosas. Entonces, De recordemos que acuerdísimo. todo tiene perspectivas. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Tenemos aquí un dato, bueno, tengo un dato. Hay Chalo. una encuesta de la American Association Individual Investors, la Ok. AAI de Estados Unidos, en la que muestra el sentimiento de las personas, ¿no? O sea, en cuanto a alcista, bajista o neutral, ¿no? Es como una especie de termómetro. Qué tan pesimista está el mercado o qué tan optimista está el mercado, ¿no? Ok. En junio de este año, ¿sí? Que todavía no caía el mercado, el 32% de los encuestados creían que el mercado iba al alza. Ajá. En El junio de este año. 30%, Ok. no, perdón, en enero de este año, disculpen. Ok. Enero de este año, 32% iba al alza, 31% estaba neutral y 37% estaba en un tema muy negativo, ¿no? O sea, estaba, pues, viendo las cosas mal. El peor punto de este año fue el mes de julio, ¿sí? El mes de julio hubo un decremento del 19% alcista, 27% neutral y 52% bajista, es decir, Ok. negativo. Ok. Al día de hoy, Híjole. agosto, sale el dato, salió justamente el dato hoy. ¿Cómo crees que estén las cosas? Pregunta, este dato es lo que se le pregunta a la gente, al inversionista. Individual inversionista. Ok, y la pregunta es, ¿cómo ves de aquí hacia adelante o cómo lo ves ahorita? ¿Cuál es ¿Cómo lo la ves pregunta aquí? ahorita, para adelante? ¿Sí? Ok, Ahorita hacia adelante. mm, pues me atrevo a decir, ¿cuánto estaba el dato de pesimistas? 50 y tantos por ciento. 52% en pesimista. Ok, me atrevo a decir que de optimista que estaban 19, si no me equivoco. Me ¿Sí? atrevo a decir que brincó de 19 a 30 y tantos, 35. Ok. Y bajista hacia abajo Pues de también, ¿no? 50 y tantos, quítale, quítale lo mismo para allá. Lo mismo que ya. Pues efectivamente el mercado está rebotando y se recuperó el optimismo. 32.2% en niveles optimistas. El pesimista bajó a 36.7 y el neutral está en 31.2. ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿qué nos dice esto? Fíjate, esto es el hecho de por qué funciona la teoría de masas en los mercados financieros, ¿no? Siempre que las cosas están mal, es normal, obviamente, el sentimiento es pesimista, ¿no? Obviamente se carga hacia el lado pesimista, pero es ahí donde entra ese 19% de personas que están optimistas, ajá, están aprovechando del 57% de los que Que están están de una manera vendiendo probablemente. pesimista. Ujú, Exactamente, ujú. no, es que esto Se va se al va al caño. hoyo, ¿no? Ujú. O sea, bueno, punto es, para los que aprovecharon la caída que hablamos durante mayo, junio, julio, que fueron los meses más rudos del mercado de este año, no sé si meses siguientes pueda haber un movimiento más hacia abajo, no lo sabemos, pero para los que ya aprovecharon estos 3 meses de caída, que estuvieron haciendo o armando su portafolio, pues se dan cuenta ahorita y te lo firmo de que todos están en positivo. Lo que hayas comprado en el mes de mayo, junio, julio, ahorita está en positivo. Y no significa que lo tengas que vender ya y que te tengas que seguir en el mercado y no vuelvas a entrar. No, simplemente significa que tenemos que aprovechar estos descuentos y no dejarnos llevar por lo que opinen las masas. ¿Sí? El mercado castiga a las masas y premia
a los Vividos. valientes, vamos a decirlo así, a los vivos, a los que van por el camino solo. Y no es que no tengas que tomar en cuenta nada de lo que hay afuera de datos, pero sí no debes dejarte influenciar por lo que a lo mejor tu amigo, tu vecino, lo que puedas escuchar allá afuera, ¿no? Y por eso creo que en este podcast tratamos de ser muy realistas con datos, pero siempre muy aterrizados a no hagas lo que estás viendo allá afuera nada más porque sí, ¿no? Entonces, buenísima esta encuesta, buenísimo el dato para compartírselos. Muy Y buen bueno, dato. si traigas otro dato por ahí. Sí, sí, sí. Mira, justamente hablando de estadísticas y de estudios, mejor dicho, eh, pregunta, estaba leyendo un estudio reciente que hizo una universidad en Estados Unidos y con base en millennials, recordemos el grupo millennial del cual tú y yo somos parte, si no me equivoco, no más que yo soy de los Rozamos ahí, viejitos. Yo soy de los millennials viejitos, rebotamos. pegándole a boomer, y tú estás en los más chavillos pegándole a centennial. Es un grupo, pues no sé, es una década, por Una decir algo un década poquito más o más. menos. Pero les preguntaron y les hicieron ahí un estudio de sus finanzas. La pregunta para ti es, ¿a qué edad crees que los millennials, en general como grupo, en promedio, tienen ya un buen entendimiento de sus finanzas personales y por ende empiezan a tomar acciones? ¿A qué Uf, edad crees que empieza de los millennials como de grupo? los millennials. ¿A qué edad crees que empiecen? Yo creo que empieces como por ahí de los 27, 28 años, a ser consciente de tus finanzas personales. 33. 33. Wow. 33 años. Está preocupante el dato, ¿eh? Entonces, si para los que nos escuchan, los que nos ven, si tienes menos de 33 y nos estás viendo, felicidades. Si tienes más de 33, pues significa que ya empezaste antes, ¿no? Pero sí, me sorprendió mucho el dato porque eh, empezar a los 33 apenas por ver No, tus finanzas personales, ya vas bastardísimo, tarde, bastardísimo. vas tarde, ¿no? La pregunta de muchos clientes de cuándo es un buen momento para empezar, ayer, ¿no? Ayer. Entonces, ver que todo el grupo trae 33 es un tema complejo y me imagino, o sea, agrégale a esos los que ya, los de mi edad, ¿no? Los de 36, 38, 39, creo que todavía raspan ahí millennial y, y nosotros empezamos antes, a mi entender, anecdóticamente lo puedo decir. Entonces, realmente los que vienen subiendo ese promedio son los que vienen de abajo y eso es preocupante. Creo que esa edad puede irse recorriendo, ¿eh? O sea, cada vez más. Creo, bueno, no sé, digo, tal vez tú me podrás dar ese punto un poco más de cierto o no cierto, pero creo que cuando tomas mucha conciencia es cuando tal vez ya formalizas una familia o ya te das cuenta de, pues que Cambia mucho. yo puedo comerme un atuncito el día de hoy, pero pues los chamacos no, o sea, ahí creo que es cuando realmente dices, sale cabrón, pues la tengo que sacar sí o sí, ¿no? Y ya te tienes que dejar de cuentos o de pendejaditas. A lo mejor yo que estoy soltero, digo, como me dedico a esto, yo te dije una edad antes, ¿no? Siempre he estado bombardeado por ese tema y pues me he dedicado a eso. Pero fíjate, a pesar de que yo tuve, vamos a decirle así, una educación en finanzas y una carrera en finanzas, honestamente, así una conciencia ya real de mi dinero no la tuve como hasta después de los 25 años, porque pues la verdad siempre me gustó tener buena Tenerlo vida, bueno. disfrutarlo, sí, no, es la realidad y no está mal, pero ya en el punto en el que empecé por ejemplo, para mí un punto de como despierta, fue cuando mi papá me dijo, ya no te va a pagar la renta. Ahí fue como, me la dejó de pagar justo un año después de que salí de la universidad, porque me No dijo vayan a que hacer un yo meme de esto, ¿eh? No vayan a hacer un meme de esto. te voy a dar, te voy a dar un año de tiempo para que te acomodes. O sea, muy buena onda mi papá, me dijo, ah, órale pues, y ya. Se acabó renta, se acabó dinero. Ponte a Digo, jalar, papá. ponte a jalar. Y de ahí fue cuando yo entendí, como que dije, ah, cabrón, pues tengo que administrarme porque si no voy a quedar sin pagar mi renta. Afortunadamente nunca pasó. Pero digo, ahorita hay el fenómeno, pues la realidad es que mucha gente todavía a lo mejor no llega a ese punto y puede ser que la edad se recorra porque cada vez más, pues ocurre que, no La sé, familia empieza más las tarde. familias empiezan a formarse más grandes, Sí, este es tema que de
si es que hay familia. Entonces, mucho ojo y pues abusados con eso. Pónganse trucha. Ya pasamos a otro tema. Tengo aquí el dato de los fondos de inversión en México, en la parte de renta variable. Se me hizo muy interesante este dato que venimos platicando justamente hace un par de semanas de la falta de información en México y la falta de nosotros propiamente hablar de temas mexicanos. Ahí les va un dato de México. Recordemos que la mayoría de las inversiones en renta variable en México están por medio de los fondos de inversión, no el inversionista, digamos, retail de uno a uno. No, es un mercado aún más anichado. Pero como dato, en el 2018, Albert, el 25% de la cartera de renta variable de dichos fondos de inversión mexicanos estaba el 25% enfocado en activos mexicanos. Actualmente, ¿crees que es más o crees que es menos? Pienso que es menos. 17%. Una cartera con 100% renta variable, el 17% son activos mexicanos de fondos de inversión mexicanos en promedio. ¿Por qué crees que ha bajado? Pues no hay empresas, 140 empresas. Está Y cabrón. se están ¿Cómo saliendo. diversificas, no? ¿Cómo Y diversificas? se queda fuera también ese nicho de innovación, ¿no? También no Sí. hay una... Y no hay esos unicornios a Los cuáles apostar. unicornios que hemos estado No hay hablando. nada de eso. Uh-huh. Triste el dato aquí en México, ya lo hemos hablado. Pues ahora sí que creo que es cuestión de la cultura financiera que hay en México y ojalá esto se revierta, ojalá esto ayude a que se revierta un poco, ¿no? Ojalá. ¿Qué traes ahí de acciones? Acciones que reportaron, bueno, a Disney, que es la más relevante que tuvimos estos días, pues la rompió Disney, el ratón Miguelito rompió los ingresos 26% año a año, un crecimiento bastante sólido, bastante bueno. Bastante. En medio de ¿Los una parques? pandemia ya está saliendo del hoyo, vamos a decirlo así. Hace poco anduvimos por allá y la verdad es que los parques están infestados nuevamente al tope. Un EPS de 1.09% al alza. El dato aquí que es importante es este. A Netflix le tomó aproximadamente 12 años llegar a los 200, creo que te pasé el dato, 250 Uh-huh. millones de seguidores, creo que son. No, Suscriptores. 150 millones de Uh-huh. seguidores. 12 años, 5 meses. A Disney Plus le tomó 2 años y 7 meses. 2 años, un octavo del tiempo de lo que le tomó a Netflix. Obviamente hay que ser muy, Ya, muy todo el realistas. camino que trazó Netflix, Netflix. sí, Netflix llevó la senda, preparó, vamos a decirlo así, Preparó la cultivó la terracería, tierra. ¿sí? Sí, 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 Uh-huh. le puso el camino fácil a Disney Plus, ya le hizo una cultura del streaming, cosa que antes no existía. También cabe resaltar la propiedad intelectual de Disney, es enorme y sigue creciendo y va a seguir creciendo seguramente. Pero es impresionante el crecimiento que ha tenido los servicios en nube de Disney. Creo que es una empresa que vale bastante la pena voltear a verlo por todos los brazos que tiene de inversión. Ahorita cotiza la acción en 120 y tantos dólares aproximadamente y puede ser un jugador importante para los próximos años. ¿Cómo ves a Tremendo. Disney? No, tremendo, tremendo. Y Monstruo. muy un monstruo. Y bueno, y para poner ahí la parte negativa, ¿qué piensas de el reporte de Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, con su caída histórica? Tengo aquí el dato, fueron 43.8 mil millones de dólares de pérdida. Y aún así la acción, pues bastante, Levantó, bastante. levantó. Ahí está, ahí está. ¿Qué te dice eso? Ah, creo que, mira, Berkshire Hathaway fue de las empresas que mejor lo hicieron al inicio de año durante el tema de la caída del mercado. Ya no aguantó la presión. ¿Por qué Berkshire Hathaway aguantó también la caída de inicio de año? Tiene muchas empresas de dividendos. O sea, se ha caracterizado Warren Que lo Buffett por, platicamos. Ujú. sí, por ser un inversionista muy tradicional. Tiene Coca-Cola, Johnson Johnson, McDonald's, es decir, empresas muy General Electric. tradicionales. Sí. Sí. El tema es que también ha estado como, lo he visto incursionando en nuevos sectores con Nubank, por ejemplo, ya la metió al portafolio, y Apple sigue siendo de sus empresas más pesadas. Creo yo que, pues,
cabe ver cómo empieza a manejar este peso tan fuerte que tiene en Apple, que es un sector, vamos a llamarlo así, de tecnología, ¿no? Y que puede ser uno de los que lleve a despegar a Berkshire o lo va a terminar hundiendo, ¿no? Porque en algún punto se acaba esa jerarquía, ¿no? De las empresas. Tarde que Eh, temprano. no me preocuparía, si estoy invertido ahí, no me preocuparía. Creo que mientras Warren Buffett siga con vida, esa empresa va a seguir creciendo. Pero sí cuidaré mucho la parte de inversión en Apple y sobre todo en ese peso tan importante que tiene en el portafolio, porque toda empresa tiene su punto de quiebra y su punto de retorno. De hecho, Apple al día de hoy es la empresa que más pesa en el Standard Poor's 500 en la historia del índice. En la historia del índice, En la ¿no? historia del índice. 7%. 7.3% el día de hoy. Es decir, que de 500 empresas, una representa Una el 7%. Es un mundo, ¿eh? es un mundo. Sí. Sí, es muchísimo, es demasiado peso. Estos datos los había tenido Microsoft hace unos años, lo tuvo ese peso. ExxonMobil también lo tuvo. IBM también lo tuvo en algún momento, muy cercano al 7%. Y pasa que en ese punto las empresas empiezan a retroceder. No estoy diciendo que Apple vaya a ir para abajo, pero sí es demasiado peso en una empresa. Y para cerrar, tenemos, no sé si tengas otro dato. Sí, un dato más antes de pasar a la acción de la semana. El dato de Price to Earnings, que ya hemos platicado tanto, nomás para tener ahí un poquito de referencia para los que nos escuchan y para saber si el mercado está sobrevaluado o bajo evaluado. No sé cuál es la traducción ahí en español. Traducción correcta. Eh, pero históricamente el promedio de cuando termina cada año el price to earnings del S&P 500 históricamente es del 19.6. 19 puntos. Ese es el numerito. El histórico. El histórico, este año 2022 entramos un 20% arriba de eso. Estaba el price to earning del S&P 500 estaba en 22.9 y ahora, después de este retroceso que hubo en el año, estamos a 19.6. O sea, estamos exactamente en el promedio histórico. Entonces, la pregunta de si las empresas las acciones están valuadas de una manera justa, la respuesta es sí, históricamente. pero aquí viene la siguiente pregunta. Recordemos que el price to earnings es precio a ingresos. Entonces, la pregunta del millón es, en este segundo semestre, vemos que está correcto, pero ¿crees que la pregunta para cualquier inversionista es qué va a pasar con los ingresos de estas 500 compañías? Como hay una recesión y como hay un tema de control inflacionario, la lógica diría que pues van a caer los Van a ingresos. bajar. Entonces, ahí nomás para contemplarlo, se me hace un dato interesante para tener ahí en el radar. Bueno, Es decir, es buen momento, siempre es buen momento para entrar al mercado, pero te confirmo ahorita los datos estos, o sea, estamos en cualquier año desde 1969, haz de cuenta. es un buen momento y no estás comprando algo tan caro en este momento. Exacto. Pasámonos Exactamente. a acción de la semana, ¿qué traes? Para cerrar acción de semana, ya hemos platicado de esta empresa, Trade Desk, esta empresa que cotiza con el símbolo TTD, reportó utilidades, la rompió, subió casi 36% en la sesión del día de ayer, se disparó a esta acción de tecnología que básicamente se dedica a administrar y gestiona un software para campañas publicitarias para sus clientes, ¿no? Para que gestionen campañas que puedan atraer clientes, bajar costos, muchos datos que optimizan el crecimiento en cuanto a redes digitales de sus clientes. Creció en ventas casi 35%, captó nuevos clientes, entre ellos a Spotify, que es uno de los jugadores importantes que hay, CNBC, okay, que ya era uno de sus clientes, cerrando a muchas cadenas de mercado, como puede ser Walmart, Target, varias farmacias, también entre CVS. Entonces, creo que está atrapando un buen nicho de mercado. La acción no es cara, de hecho hizo un split hace poco tiempo, está sobre los 70 y tantos dólares. Entonces, me parece que es una de las empresas que nuevamente confirmo, siguen en mi radar, siguen en el portafolio y vale la pena ahí también echarlas. Yo aquí estoy viendo la gráfica y algo que se me hace curioso o algo que he empezado a evaluar un poquito más, echarle un ojo, es el performance pre-pandemia, pandemia
y ahorita en esta salida, entre comillas, Esta de salida. pandemia. Ujú. Y lo que estoy viendo en esta gráfica particular se me hace muy interesante en el sentido de que ahorita mencionas que es acción de la semana y en efecto tuvo una alza pues increíble. Si me voy atrás, un poquito más atrás al historial, en lo que va año a la fecha, está negativo. Un año también está negativo. Y ya si abro ahí la ventana, me doy cuenta que para cuando empezó la pandemia, o bueno, un poquito antes, estaba a un precio de $40. $40 más o Y menos. viene creciendo pues, desde el IPO, que habrá salido a $5 o $6 al parecer, o por lo menos desde el 2017. Entonces, ver la gráfica y ahorita con lo que comentas, se me hace que es una tremendísima acción de la semana, porque ese comportamiento que tuvo en el año y medio, 2 años, y por el sector en el que está, creo que naturalmente es de esperarse que hubiera subido. Se corrigió como todo el sector y bien, comparándolo contra prepandemia ahorita, hay algo ahí en esa empresa, ¿eh? No la tenía mucho en el radar, pero la voy a considerar. Está linda, póngala en sus listas de seguimiento, vale la pena y creo que tiene muy buen futuro de esas empresas que van a empezar a sonar nuevamente más adelante. Ya había hecho un split, ya la acción estaba sobre los $700 y ahora hizo el split para que nuevamente sea asequible, ¿no? a sus inversionistas y eso también habla muy bien de este tipo de empresas. Va, cerrado. Pues Cerrado. gracias por escucharnos, Gracias. vernos, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao.